señores, muy buenas tardes. Con este sol de poniente malagueño al que se han aproximado, les agradecemos muchísimo su amable presencia. Agradecemos también porque no se nos debe olvidar al PIMPI, que es un lugar de referencia moderno y muy de moda en Málaga, que nos ha cedido el salón a pesar de que tenía otros compromisos y se ha acordado de nosotros. Hoy tenemos la satisfacción de tener entre nosotros, aparte de todos ustedes, a nuestro compañero, presidente del Club Liberal de Cádiz, Enrique García Ulló, que es una personalidad conocida también en los medios de acción municipal de Cádiz, y que comparte con nosotros algunas horas en esa tarea que tenemos de divulgación de las ideas liberales. Sí, gracias. Tenemos en España, aparte del Club de Cádiz y el de Málaga, con el que mantenemos una permanente hermandad de ideas, tenemos 6 clubes más, a los cuales desde la distancia saludo y ya les haré llevar también el compromiso permanente de las personas que en Málaga compartimos conmigo. Hay muchas personas que preguntan, sobre todo cuando tenemos manifestaciones de este tipo, que las tenemos con frecuencia y satisfacción, que como en la tierra de Cánovas no existe un partido liberal conservador. Y yo le digo, pues me extraña a mí tanto como a usted, pero hacemos un esfuerzo con los medios que tenemos. La cuestión de partidos está muy difícil, ustedes mismos están viendo este movimiento que hay de afiliación de unos sitios a otros. Nosotros nos mantenemos, sin ser un partido todavía, nos mantenemos a nivel de club, y por mantener esta idea permanente de lo que son el espíritu del que luego les hablará, y mantener este homenaje que tenemos los liberales a las libertades del individuo, que es la figura principal de nuestra filosofía. Y dicho esto, puesto que tenemos al conferenciante, a Rafael O'Donnell, que le va a presentar. Rafael es vicepresidente del club nuestro y también vicepresidente del club de Cádiz, y yo creo que ya basta con esto para que yo les deje ante ustedes en la presentación de 2 personas que conocen nuestro sistema, nuestra filosofía, nuestro afán de mantener unas ideas cada día más difíciles. Y les doy la bienvenida a todos, de manera especial a nuestro conferenciante y a nuestro vicepresidente, y los cuales están con ustedes para ampliar el objeto de la charla, que ya les garantizo que será muy ameno, muy interesante, y que al final ustedes podrán complementarla con las ideas que tienen en su mente, y que nosotros procuraremos con todo gusto responder. Muchas gracias a todos. Buenas tardes, señoras, señores, amigos todos. Señor presidente, muchas gracias por atenderme. Yo soy secretario del Club Liberal de Cádiz, no vicepresidente, bueno, no pasa nada. Excusar a distintas personas que han manifestado su no poder asistir a este acto, entre otras Antonio Garrido Walker y Albert Rivera, que han excusado su situación. Una vez más me corresponde presentar a Enrique García Ulló. Y digo una vez más porque Quique puede hacer 30 años que te estoy presentando, más o menos. Pero para mí, naturalmente, es un honor y una enorme satisfacción, puesto que Quique especialmente es mi amigo.
Voy a leer un poco de su extenso currículum, que naturalmente podríamos estar aquí casi toda la tarde leyendo su currículum, pero bueno, voy a intentar resumirlo lo más posible. Enrique García Agulló nace en Cádiz el 19 de mayo y casualmente tiene ahora un año más que yo. Es licenciado en Derecho de la Universidad de Sevilla, abogado y procurador de los tribunales. Su trayectoria política pasa por ser miembro de Libra Andalucía S.A., miembro del PDA, Partido Demócrata de Andalucía, de la Federación de Partidos Demócratas y Liberales, miembro del Comité Ejecutivo de UCD, Unión de Centro Democrático en Sevilla, miembro de la Junta Directiva de la Federación de Clubes Liberales de España, miembro del Consejo Federal del PDL, Partido Demócrata Liberal, vicesecretario general para Andalucía del PDL y, lo que a mí más me gusta nombrarlo, es presidente del Club Liberal 1812 de Cádiz. Algunas de sus actividades públicas y políticas han sido, en primer lugar, delegado de gobierno de la Confederación Hidrográfica de Guadalquivir, primer teniente alcalde del Ayuntamiento gaditano, diputado provincial, vocal del Consejo Social de la Universidad de Cádiz, miembro de la Comisión Local para el Bicentenario de la Constitución de 1812 y lo más próximo, que ha sido coordinador de la Oficina del Comisionado de Cádiz 2012. Director gerente de la Fundación de Centro de Estudios Constitucionales. Otra de sus actividades es vicepresidente del Casino Gaditano, ateneísta de mérito del Ateneo Literario, Científico y Artístico de Cádiz, académico de número de la Real Academia Hispanoamericana de Artes, Letras y Ciencias, miembro correspondiente en Cádiz de la Ilustre Sociedad Andaluza de Estudios Jurídicos Históricos, miembro del Comité Científico de la Organización Interamericana de Cooperación Intermunicipal y miembro del Observatorio Iberoamericano de la Democracia. Como ven ustedes, es muy extenso y eso que es reducido. Gracias a que he vivido en Cádiz más de 15 años, he tenido la suerte de hacer una amistad que perdura y que está llena de muy buenos recuerdos. Él es uno de mis maestros del liberalismo y de mi amor a Cádiz, al que me gusta decir que tengo empadronado mi corazón. Y lo tengo empadronado por varios motivos. En primer lugar, porque mi hija nació en Cádiz, porque mi mujer nació en la provincia de Cádiz. Pero a él lo conocí. Él me enseñó todos los rincones de Cádiz, todos los personajes de Cádiz. Además, ya saben ustedes que los gaditanos nacemos donde nos sale, como dice Antonio Burgos, ¿no? Juntos iniciamos el Club Liberal recordando la Pepa cuando nadie en este país lo hacía, teniendo que salvar la valla para poder depositar cada 19 de marzo nuestras flores. Sufrimos el secuestro de la misma y además tenemos anécdotas comunes de todo tipo. La noche liberal que organizábamos con Antonio Barriga, que siempre, no sé por qué, se prestaba a confusión. El crucero liberal, que además era por la bahía. La sintonía con este amigo es total. Fíjense ustedes, una vez fuimos invitados para el CDS a un acto. Teníamos bastantes amigos en el CDS, entre otros al entonces alcalde de Vejer, Antonio Morillo. Y estaba a nuestro lado una periodista, y que a una pregunta de cuántos partidos liberales había en el mundo y si todos ideológicamente eran parecidos, dijo, bueno, algunos como el japonés es distinto. La periodista preguntó inmediatamente en qué se diferencian los partidos liberales del Partido Liberal japonés del resto, y los dos, sin habernos puesto de acuerdo ni tan siquiera mirarnos, hicimos así. Recuerdo también las 20 preguntas de los liberales a un insigne político malagueño que estaba destacado en Cádiz, que confesó que había fumado porro de higos a brevas. Luego, al tiempo, nos confesó que le había costado caro aquella afirmación. Pero no quiero extenderme más, es el momento de don Enrique, y discúlpenme ustedes por haber hecho de esta presentación
un recorrido sobre nuestras vivencias de amiguismo. Buenas tardes. Gracias, presidente, por tu amable introducción, tu afecto, respeto y permanente que nos tenemos desde que nos conocemos. Y gracias, querido amigo Rafael, por pasar del lenguaje de la amistad a la presentación de un acto, trayendo recuerdos que yo ya ni tenía por mi mente, pero que me ha hecho mucha ilusión recordar con efectivamente al querer explicarle a aquella periodista que entonces el Partido Liberal Japonés era como muy de derecha, no sabíamos cómo explicárselo y entonces los dos tuvimos el mismo gesto de decirle que se parecían porque tenía los ojos todos la diferencia de los otros, efectivamente. Cosas aparte, yo esta tarde me gustaría hablar a lo mejor de otras cosas, me gustaría hablar de temas tan... yo creo que después podemos hablar en el debate de temas como por ejemplo el nuevo acoso que se ha hecho de un Parlamento español en el País Vasco con ese afán de querer emanciparse desde un propio Parlamento español como el País Vasco, querer emanciparse de nuestro país también, siguiendo la estela de nuestro amigo catalán. O podríamos empezar a hablar de las elecciones europeas con todo lo fenomenal que en ella se ha dado. Y digo fenomenal porque ha sido una manifestación de fenómeno, el resultado político que ha tenido precisamente este comienzo del 25 de mayo pasado. Pero me había comprometido a hablar del liberalismo para tratar, en mi idea, tratar de verter una vez más sobre los que estamos aquí, los orígenes del liberalismo, las posibilidades del liberalismo y lo que el liberalismo en sí puede resultar para una persona dentro de una sociedad, de un individuo dentro de un colectivo. Traía, para empezar, las definiciones que sobre la palabra liberalismo da el diccionario de la Real Academia, que curiosamente, cuando habla de liberalismo, dice que es una idea que profesan los partidarios del sistema liberal o el conjunto de los partidarios de este sistema o el sistema político-religioso que proclama la absoluta independencia del Estado en sus organizaciones y funciones de todas las religiones positivas. Y el liberal, en sus 6 definiciones, dice la primera que obra con liberalidad. Dícese de la cosa hecha con liberalidad. Expedito, pronto para ejecutar cualquier cosa. Dícese tradicionalmente de las artes o profesiones que ante todo requieren el ejercicio del entendimiento. Arte liberal y que profesa doctrinas favorables a la libertad política en los estados. Y la liberalidad habla de la virtud moral, que consiste en distribuir generosamente sus bienes sin esperar recompensa, generosidad o desprendimiento. Hasta aquí lo que dice la Academia, de lo que significa liberalismo, liberal o liberalidad. Y que sin duda, algunas de estas definiciones podemos incorporar al sentimiento de los liberales que tenemos por nuestra idea política para poder entenderlo con los demás miembros de la sociedad. Nada que objetar, de seguro, con las 2 primeras definiciones que se refieren al liberalismo como ideas que profesan los partidarios del sistema liberal, como conjunto de los partidarios de este sistema, incluso la tercera, con el sistema político-religioso que nos distingue o que distingue la absoluta independencia del Estado en sus organizaciones y funciones de todas las religiones positivas, que es hasta bonito mirar el diccionario para poder entender otra vez y volver a estudiarse aquellos catecismos de la infancia cuando nos explicábamos de las religiones positivas y naturales. Pero nadie nos puede hurtar a nosotros, a los que creemos en el liberalismo, a los que sentimos esta vocación por manifestarnos en el liberalismo de una manera colectiva y siempre individualmente, y que reivindiquemos la voz de sentirnos precisamente el conjunto de los partidarios que defendemos estas ideas. Estas ideas que nos llevan a armarnos dentro de un sistema político de convivencia y de administración del Estado. Liberal es el que profesa doctrinas favorables a la libertad política de los Estados. ¿Sí? Y esto nadie nos lo puede quitar a los que pensamos así. Nadie nos lo puede hurtar a los que profesamos esta fe liberal y queremos hacer de nuestra conducta individual en el medio en el que nos movemos mención clara de esta característica.
como bien nos decía nuestro presidente, el presidente del Club Liberal de Málaga, cuando se refería a que nuestro objetivo siempre fue, siempre es y siempre ha de ser el individuo por encima de todo. Ahí está quizás la primera distinción, la genuina diferencia con quienes hacen de extracción política de la administración de lo común un único poder omnímodo, o buscar en ese único poder omnímodo las preferencias de poder gobernar o de poder regir los intereses de sus conciudadanos. Ahí es donde cabemos todos los que creemos y defendemos la democracia sin calificativos ni tapujos, porque escuchaba al presidente y de aún no somos un partido. Yo a veces tengo hasta mi propio, he pasado, como ha dicho, lo ha contado Rafael en este currículum que extensamente les ha manifestado sobre mi persona. No soy como muy partidario todavía de defender la idea de un partido liberal, porque creo que liberales podemos ser, en el amplio aspecto político podemos ser muchos, podemos estar dentro de muchos otros partidos. Liberal es una actitud, es una ideología, es una forma de ser, es una forma asumida de tener un concepto de individuo frente a Estado, del individuo defendiéndose frente al poder omnímodo del Estado. Pero eso puede encajar en el arco político prácticamente desde el Partido Popular hasta el Partido Socialista y, por supuesto, dentro de los partidos que hoy, desde los comicios europeos, este pasado 25 de mayo, han ingresado también en la representación europea. Yo creo que a veces, como hacía Sócrates cuando llamaba a la forma de explicar la cosa, la tesis de la partera, podríamos intentar buscar la figura algo distinta a nosotros para poder entendernos qué es lo que queremos ser nosotros. Y se me ha ocurrido traer, pues supongo que ustedes lo conocerán, porque también verán las páginas web, los programas de los partidos y sus pensamientos. Se me ha ocurrido traer a alguien que he dejado de la explicación que ahora acababa, o de la idea que ahora acababa de expresarles, de ese arco que podría ir desde el Partido Popular hasta el Partido Socialista, ¿no? Y no tan lejos está Izquierda Unida, que sería como referente de ese sector político que aglutine, porque, bueno, este último resultado del 25 de mayo también ha dado un avance importante, aunque haya tenido algún bocadito por su otra izquierda, ¿no? A través de otros grupos políticos. ¿Qué dice Izquierda Unida en su proclama política? Dice que es un movimiento político y social que se conforma en una organización jurídica y políticamente soberana. Hasta ahí nada que objetar. Ahora, sigue, cuyo objetivo es transformar gradualmente el sistema capitalista en un sistema socialista democrático. Bueno, los adjetivos que ya veremos que emplea la izquierda para enfatizar cada uno de los conceptos son de una larga colección, pero lo importante es para transformar gradualmente el sistema capitalista en un sistema socialista democrático. Si por capitalismo, por defecto, quiere decirse que es algo que no es apetitoso defender, que no es agradable manifestarse como tal, que recuerda a las ideas de los poderosos por encima de los débiles, pero también capitalismo es, como después hablaremos un poquito del concepto neoliberalismo, capitalismo encierra para los de izquierda una sociedad que en lo político es una sociedad que quiere ser libre y manejarse como unas herramientas de libertad, con unas constituciones libres, con unas leyes libres y con un sentido libre del individuo. Ellos tienen este empeño en erradicar lo que llaman, lo que yo considero que es verdaderamente una herejía política, la palabra neoliberal. Por lo menos los liberales, yo no creo que ninguno de nosotros nos sintamos neoliberales ni liberales de un cariz o de otro. Bueno, yo a veces he dicho, cuando me han preguntado, ¿tú cómo te sientes de liberal? Y yo, en todo caso, yo me siento un liberal humanista. Me siento un liberal que ama al hombre, que ama al individuo, que ama a la persona, y que piensa en ello y después, junto con otras personas, intentamos construir algo común. Pero eso es que está dentro del liberalismo. Lo he tenido que explicar porque a veces, como ahora se dice, neoliberalismo, se entiende como liberalismo el poder de quien más tiene, más aprieta, quien más tiene, más gobierna, quien más tiene, más manda, como si el dinero fuese la única llave de realizarse en la sociedad. Y eso, a mí, quizás porque no haya podido nunca conseguir tener una fortuna,
a lo mejor, pero yo a mí me ha hecho pensar que me siento mucho mejor, más sano conmigo, más sano con mis pensamientos y con mis sentimientos, más sano con mis amigos y más sano con la sociedad en general cuando yo pienso en la persona antes que en el capital. No obstante, si hablamos de capital, se le da el título de una obra a un gran filósofo y pensador de izquierda. Por supuesto, no implica nada que sea halagüeño para tal capital, sino todo lo contrario. Ellos hablan desde una visión socialdemocrática, que a mí esto me preocupa, porque eso de poner adjetivos, ¿por qué no ser socialista solo? ¿No? ¿Por qué no ser democrático solo? ¿Por qué no ser de Podemos solo? Indudablemente, el tener que poner un adjetivo significa soy de lo que soy con cierta vergüenza. Quiero mantener lo que tengo, o me gusta que me consideren esto, pero oiga, yo no soy de eso del todo. Entonces, si me llamo socialista democrático, pues entonces soy algo distinto de los socialistas obreros de España, ¿no? por poner una diferencia. Dos cuestiones antes de seguir este pensamiento. Antes de seguir comparando la oferta política española de esta visión socialista democrática. Yo les pondría a su consideración la definición que ellos hacen en su última Asamblea General, ¿no? Que es esta que les he leído, lo de transformar naturalmente el sistema capitalista. Bueno, ellos ponen en oposición a esa transformación, ponen como elemento de comparación el neoliberalismo, como esa falacia conceptual, esa herejía. Es hábil la izquierda, como todos los políticos que hacen del Estado su obsesión en vez de preocuparse del individuo, porque desarrolla en su repetición propagandística una especie de, si insisto en el vocablo, convierto el vocablo en realidad. Si yo llego a pensar y a decirme hoy en Málaga que tengo calor, indudablemente yo voy a pasar calor en Málaga. Pero duda cabe si durante todo el día alguien me está diciendo que calor, hay que calor, y llegará un momento que trataré de sacar mi abaniquillo y moverlo y darle un poco de aire. Es hábil la izquierda. Pero, ¿qué partido político es capaz de decir en España que es neoliberal? Yo no lo creo. ¿Dónde está ese demonio político al que quiere combatir? No. Desde Izquierda Unida, como desde tantas otras formaciones políticas de la izquierda española, se hace una constante mención a esta bestia negra de la sociedad, a la que hay que abatir. Hay que abatir. Porque no significa eso, los liberales quizás hoy tengamos que combatir, que no significa eso nuestra forma de ser. Su principal objetivo, actualmente tomado en su última asamblea, como les decía, celebrada en diciembre de 2012, es, abro comillas, centrarse en la coyuntura extraordinaria que vivimos y acordar una acción común. La resistencia. Organizar la rebelión democrática y la alternativa al neoliberalismo y a las fuerzas políticas y sociales que les apoyan. Y finalmente, hacer de Izquierda Unida una organización de masas para un proyecto de mayoría social. ¿Les suena? Ese lenguaje. La gradual transformación que pretenden, lo que ellos llaman, vuelvo a insistir, el sistema capitalista para constituir su sociedad, tiene aquellos adjetivos a los que tenemos por el público que bebe, a quienes le agradezco su paciencia en venir esta tarde a compartir con nosotros, con el Club Liberal de Málaga, esta sesión, tiene ese constante proceso de adjetivación que han tenido los partidos de izquierda en sus regímenes allá donde han ido gobernando. Y los que no estamos tan lejos de hace 20, 30 años, nos acordaremos que a la República de Alemania del Este le pusieron democrática, que la República de Polonia era popular, que la de Hungría también lo era, como la de Bulgaria, la Checoslovaquia socialista, la República Socialista de Rumanía, la Popular de Albania, o incluso hoy todavía la República Popular de Corea del Norte, la República Popular Democrática de Corea del Norte, y es el nombre que aparece en su página web, la del gobierno de la República del Norte, Popular Democrática. ¿Por qué esa necesidad de tener que poner calificativo a una república?
Le ponen los franceses que inventaron la república, o los norteamericanos que le inventaron unos pocos años antes el nombre de popular o democrático, o simplemente el sentido de república, de la cosa pública, les vale a ellos. Eso es quizás lo que a mí, cuando ellos tienen en su idea de meter un adjetivo sobre un sustantivo, constantemente para ir calificando, ellos van buscando en la repetición de las palabras el concepto nuevo. Tomemos, por ejemplo, un icono fácil también de entender. La última constitución cubana. Está en su página web. O sea, no estoy inventando nada. Estoy poniendo al otro lado de la mesa un elemento de juicio que nos permita volver a poder considerar qué puede ser el liberalismo. Porque yendo de la oscuridad hacia la luz, se puede ver. Yendo de la luz hacia la oscuridad se tropieza. La Constitución de Cuba, guiada, como dice en su preámbulo, por el ideario de José Martí y las ideas político-sociales de Marx, Engels y Lenin, establece en su artículo primero que es un Estado socialista de trabajadores, con lo cual acuña algo más de lo que pueda ser un ciudadano libre, que trabaje, que no trabaje, que sea emprendedor, que no lo sea. Es una república socialista, un Estado socialista de trabajadores. En el artículo tercero enfatizan que el socialismo y el sistema político y social revolucionario establecido en esta Constitución ha demostrado su capacidad de transformar el país y crear una sociedad enteramente nueva y justa y no volverá jamás al capitalismo. O en el quinto, cuando dice el Partido Comunista de Cuba es la fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado, que organiza y orienta los esfuerzos comunes hacia los altos fines de la construcción del socialismo y el avance hacia la sociedad comunista. Y pongo esto en el cajón de enfrente, para poder entrar ahora en el frescor de las ideas del liberalismo. Lo pongo porque eso está ahí, lo pongo porque eso existe, y lo pongo porque eso es gran parte de millones de ciudadanos en el mundo que viven sometidos a este tipo de constituciones, entre comillas, porque ya, si tenemos ocasión, podremos repasar qué es el concepto, debe ser el concepto de la Constitución. En fin, ¿dónde están nuestros orígenes políticos? ¿Dónde y cuándo surgieron los esquemas liberales que nosotros queremos afirmar todavía? Los siglos XVII, XVIII y XIX son los siglos del liberalismo, ciertamente. Son los siglos donde la filosofía humanista, la filosofía liberal va a ir naciendo, va a ir emergiendo y se va a ir distribuyendo. Hay una obra que yo les recomiendo a todos ustedes, si tienen paciencia en ello, que vayan y la busquen y la lean. Esta obra se llama Los fundamentos de la libertad. Hay un capítulo que se llama Libertad, razón y tradición. Y hay un autor, para nosotros muy admirado, que era Friedrich August Hayek. Pues bien, siguiendo a Hayek, podemos llegar a encontrar cuáles son los orígenes de las raíces del liberalismo. El liberalismo de la isla, el liberalismo de Inglaterra, el liberalismo de Gran Bretaña y el liberalismo continental. El liberalismo de Gran Bretaña que da el salto a las colonias de ultramar, a lo que fueron después los Estados Unidos de Norteamérica, y el liberalismo que inunda parte de la ideología de la Revolución Francesa. Una de ellas, la primera, es empírica y carente de sistema, para mí atractiva. La otra es especulativa y racionalista, la francesa. Una, la inglesa, encuentra la esencia de la libertad en la espontaneidad y en la ausencia de coacción. La otra, en la persecución y consecución de un propósito colectivo absoluto. Una mantiene un desarrollo lento y semi-inconsciente, y otra, un deliberado doctrinarismo. Una está a favor del método de la prueba y el error, y la otra en pro de un patrón obligatorio únicamente válido. Pues bien, los filósofos morales escoceses, Hume, Smith, Ferguson o sus compatriotas ingleses, formaron esta doctrina basada en la sobrevivencia de lo que tiene éxito. Por eso le decía, una empírica y carente de sistema. Según iban avanzando en los encuentros que individuo a individuo iban haciendo para entenderse mejor y conformar mejor la sociedad,
y van metiéndolo en su cajón. Por eso cuando se habla de la Constitución inglesa no escrita, no es que sea una Constitución que no está escrita, es una Constitución que no está codificada, como están las constituciones a las que estamos acostumbrados en el continente europeo. Estos compatriotas ingleses o escoceses, digo compatriotas porque no sabemos qué es lo que pasará después del referéndum, formaron esta doctrina, demostrando así que con pequeñas ideas se podía llegar a la sabiduría política y se podían construir los más complicados sistemas y esquemas políticos que se podían tener para la evolución de las instituciones. Dos principios, la moral y la ley. En cambio, los ilustrados franceses, hombre, salvando, como ya les diría nuestro dorado Alexis de Tocqueville, Rousseau, por poner un nombre, los racionalistas, los fisiócratas, se basaron en una concepción cartesiana de una razón humana independiente anteriormente existente. O sea, estaba el derecho, digamos, a la ley natural, y de ahí todo se desembocaba y solamente había que escribir. Los ingleses, la filosofía liberal inglesa avanzaba hacia arriba, los franceses se ponían debajo del paraguas y le caían la vida liberal. ¿Qué fuente parece que se ha desarrollado en más amplio espectro? Sin duda, a los que hemos militado en partidos liberales, o en partidos políticos, perdón, en partidos políticos, podría parecernos más práctica y sernos más fácil de entender esta tendencia francesa, racionalizada, organizativa, cartesiana. Quizás el concepto gálico fue más potente para nosotros que el concepto de libertad anglicana, ¿no? Pese a que el germen de todo surgiera, como le decía antes, entre escoceses e ingleses. Tres son las patas históricas del liberalismo: la independencia norteamericana, la Revolución Francesa y las Cortes de Cádiz. Si tenemos tiempo, me gustaría haceros, porque yo creo en la catequesis. Yo creo que a los que nos gusta, y los liberales a veces gustan demasiado hablar, y yo pido perdón si se me va la olla y sigo hablando, y si me pasa el tiempo, tú, Rafael, me pisas o me pegas un pellizco, o lo que sea. Si no me dice, es lo habitual. Pero sí me gustaría traer algunos conceptos que son importantes, porque todo el mundo conoce de todo, pero hace falta muchas veces pararse en el concepto, pararse en la idea, pararse en el artículo, pararse en el comentario. En los Estados Unidos, por supuesto, todo el mundo sabe que en 1776 se rebelaron contra la corona y se alzaron y formaron las colonias independientes. Pero fíjense qué literatura política más bonita tiene el preámbulo de aquella declaración. Sostenemos que todos los hombres han sido criados iguales. Estaba rompiendo una frontera enorme, en donde la aristocracia del poder absoluto de la corona era la única que tenía personalidad. Y quizás después los grupos de presión que pudieran ser la aristocracia agrícola, la aristocracia militar y la iglesia. Y ellos dicen, han sido creados iguales, que su creador los ha dotado de ciertos derechos inalienables, de los que no pueden renunciar y que son propios. Pero había que decirlo, porque hasta entonces era todo lo contrario, que entre ellos se encuentran la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Que para asegurar estos derechos se instituyen gobiernos entre los hombres, los cuales derivan su poder legítimo del consentimiento de los gobernados. Mejor no se puede decir. No pudo estar más acertado Thomas Jefferson cuando escribió esto. Cuando en 1776, después de haberse pegado unos cuantos palos en la guerra en Washington contra los británicos, contra las tribus indígenas muchas veces por la independencia americana, para asegurar esos derechos se instituyen gobiernos entre los hombres, los cuales derivan su poder legítimo del consentimiento de los gobernados. O la Constitución de 1787, que empieza nosotros el pueblo. Son importantes los conceptos, porque ya no se habla como se estaba hablando hasta hacía unos días, yo el rey, o nos, el papa, o yo, el duque. Nosotros, el pueblo de los Estados Unidos de América, con el fin de formar una unión más perfecta, establecer justicia, asegurar la tranquilidad interna, proveer la defensa común, promover el bienestar general y
y garantizar para nosotros mismos y para nuestros descendientes los beneficios de la libertad, ordenamos y establecemos esta Constitución. O los derechos del hombre y del ciudadano de 1789, 2 años más tarde, en Francia, en donde se afirma en su artículo primero: los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Y el artículo segundo, que va a encajar con nuestros constitucionalistas doceñistas: la finalidad de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre. Tales derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión. Por su siguiente constitución, cumplida, 1791, o escrita, 1793, que adopta en Francia para ella como preámbulo la propia Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. O las 10 enmiendas primeras que en 1791 se hacen a la Constitución norteamericana, donde la tercera, la cuarta y la 14 se refieren a la inviolabilidad del derecho precisamente de la propiedad privada. Y cómo no, nuestra Constitución de 1812 establecía por primera vez la definición de lo que era y quería ser España. Hasta entonces, y la Constitución lleva así un nombre, España, ustedes saben que el nombre genérico de España se conocía como la monarquía española. En ese momento, de 1812, bueno, empieza la aventura el 24 de septiembre de 1810, pero el 19 de marzo de 1812, cuando se proclama públicamente la Constitución y se pide el juramento a la regencia, se dice en su artículo primero: la nación española es la reunión de todos los españoles. El artículo cuarto se le encomienda: la nación está obligada a proteger con leyes sabias y justas la libertad civil, la propiedad y los demás derechos legítimos de todos los individuos que la componen. El artículo tercero, que no me resisto en pronunciar, cuando le encargan los individuos, los españoles, los ciudadanos, nuestros parlamentarios, nuestros diputados en corte, al gobierno qué es lo que tiene que hacer, y determina en su artículo 13: el objeto del gobierno es la felicidad de la nación, puesto que el fin de toda sociedad política no es otro que el bienestar de los individuos que la componen. Les pido perdón por haber leído esta cita, que de cierto conocen ustedes, la mayoría de ustedes, todas y cada una de ellas en profundidad. Pero creo que decirlas una vez más, en alta voz, significa comprometerse con unas ideas que son las ideas liberales, las ideas del pensamiento de la libertad por encima de todo. Ellos lo escribieron muy bien, y de hecho muchas de ellas han resistido en la historia todos estos años, indudablemente. Están teniendo todas las fricciones políticas y sociales que estamos teniendo todos en estos últimos años, quizás desde el cambio desde la Segunda Guerra Mundial hasta nuestros días. Y quizás en estos últimos tiempos, desde el principio del siglo XXI en adelante. Yo les hablaría en una exégesis de lo que hemos dicho, en una explicación, si puedo, de lo que es la Constitución. Antes vamos a entrar en lo que son las características de lo que se sustenta en la ideología liberal. Y hablando de Constitución, les recuerdo que les decía, les voy a citar dos leyes, dos actas que tienen los ingleses cuando se dice que no tienen Constitución escrita. Insisto, no la tienen escrita, cierto, no la tienen codificada, cierto también, porque el Agreement of the People está hecho en 1649, o el Instrument of Government está hecho en 1653. Entonces, esto es un preconstitucionalismo. Va a ser, parte de ello va a ser lo que germine lo que es la Constitución de los Estados Unidos, que es una Constitución liberal porque es una Constitución de principios. Luego, cuando hablemos de la Constitución, veremos cómo los liberales distinguimos en las constituciones que en la vertiente francesa liberal, en la organizativa, en la cartesiana, en la racionalizada, parece que se vieron impulsados a hacer nuestros antepasados. Características de asentamiento del liberalismo. Pacto sobre la posición, es decir, el diálogo,
presente y futuro más importante que el pasado, sin perder de vista el pasado. Razón y tradición y los derechos del individuo frente a los poderosos. La defensa del ciudadano contra las arbitrariedades del poder. Sus objetivos, desde el primer momento: la igualdad civil, como lo hemos visto en la Carta, la Declaración de los Derechos del Hombre, como lo hemos visto en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos y en el preámbulo de su Constitución, la libertad de comercio, en la que todo estaba controlado por el monopolio real de la monarquía, la propiedad privada, entonces estaban los señoríos, los abolengos, la libertad de conciencia, el poder natural para poder expresar todos estos puntos, y la división de poderes, que también hablaremos un poquito, porque la división de poderes todo el mundo habla, pero no sé si se aprecia como debería de ser la división de poderes. Esta es para mí la gran aportación que en las leyes ha hecho el pensamiento filosófico liberal, el pensamiento político liberal. La estructuración racional de la Constitución en dos partes, los que hemos, digamos, seguido la corriente francesa. Una parte dogmática y orgánica, esto es, la declaración de los derechos, las libertades, los deberes de cada uno de nosotros, con carácter individual, y de otra parte, la organización, establecimiento y función de los distintos órganos fundamentales. Y ustedes, los 370 y tantos, 382 artículos que tiene la Constitución de 1812, a la que veneramos tanto nosotros, le damos el nombre a nuestros clubes en su recuerdo y en su permanente veneración, solamente hay prácticamente 10 artículos que hablan de la persona. El resto es organización: la corona, los secretarios de despacho, el gobierno del rey, el parlamento, la milicia, la forma de votación. La Constitución francesa le pasa ahí donde iban. Son los primeros, digamos, los primeros artículos que se refieren a los derechos individuales. La Constitución americana es más abierta, pero tiene gran parte de ella la organización del Estado, cómo se elige al presidente, cómo se eligen a sus senadores, o sus diputados, cómo son las cámaras. Realmente, donde está la aportación liberal, digamos, mayor, no es tanto en la organización, que lo que se pretende es que el gobierno no sea omnímodo, no sea fuerte, sino en los pensamientos que ilustren a ese gobierno a la hora de gobernar. Ya lo decía Ovidio: data leges de fortior omnia posse. Sino las leyes que nos damos no pueden destruir a los poderosos, no pueden destruir a los más fuertes.